Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Los ángeles con dulce voz, canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Ved en la tierra los aires y el mar, grandes señales cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán de sus sepulcros y alegres se irán, para encontrar a su Rey subirá. Cristo vendrá otra vez. Sí, Señor. Amén, amén. Aleluya. Cantan los ángeles con dulce voz. Canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Ved en la tierra los aires y el mar, grandes señales cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Amén, amén. Todos los muertos en Cristo saldrán de sus sepulcros y alegres se irán, para encontrar a su Rey subirá. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez. Ven en las nubes, oh buen Salvador. Ven a la tierra, te ruego, Señor. Ven que tu iglesia te espera, Jesús. Cristo vendrá otra vez.
otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Aleluya. Todos los muertos en Cristo saldrán de sus sepulcros y alegres se irán para encontrar a su Rey subirá. Cristo vendrá otra vez, viene otra vez, viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Sí, Señor. Una vez más el coro. Viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga cada día creciendo y fortaleciéndose más en cada uno de nuestros corazones. Como dice el Salmo 23, Salmo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Salmo 24 creo que está esta lectura, ¿verdad? Sobre él, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. El Señor siempre ha querido darnos esa vida y en abundancia. Y la decisión es nuestra. Ya Él nos está entregando todas las herramientas y de nosotros depende la forma o la manera como nosotros vamos a utilizar las herramientas que Dios nos da. En esta preciosa tarde tengo una lectura bastante conocida, bastante extensa, ya que la oración dice que el sermón más largo que Jesús pudo haber dado a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue el sermón del monte, que son las bienaventuranzas. Y en ella encierra del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7, encierra, yo diría, o sea, lo que Dios nos habla, los requerimientos de Dios. Morir al viejo hombre. Morir al viejo hombre. Como dijo el apóstol Pablo, que todo lo que había aprendido durante todo el tiempo de su estudio, de su niñez, a ese tiempo donde aquella luz se le revela, donde el Señor se le revela a través de esa luz, ¿verdad? Que fue derribado a tierra y dice y cuenta, pues, que esa luz que resplandeció fue una revelación de parte de Dios que le reveló a quién estaba siguiendo. Porque él con sus credos y con sus, vamos a decir, los dogmas que tenía y la formación y estudio, esto no le servía para nada. Y se dio cuenta y fue donde dijo que todo lo había tenido por estiércol y lo había echado a la basura. Que nada de lo que había aprendido le había servido. No quiere decir que el conocimiento no es necesario, claro que es necesario. Pero es más necesario y más importante la presencia del Espíritu Santo. Y es a lo que el Señor nos está llevando. Y ya conforme a lo que el Señor nos dice en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Estas son las revelaciones que recibe el apóstol Juan a través de un ángel que le da esta revelación enviada por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribe a cada uno de los ángeles de las 7 iglesias aquel entonces, conforme el Señor le guió, así él lo hizo. Ya sabiendo
y entendiendo, ya él teniendo la revelación, comunicándosela, ¿verdad? Digamos, a los hombres que estaban a cargo, a los ángeles que estaban a cargo de las iglesias, o sea, a los pastores. Dios siempre se ha querido comunicar con su pueblo, pero utiliza a uno para comunicarse con muchos. Él escoge a uno para comunicarse, para dirigir, para llevar su palabra a muchos y así poder alcanzar, lograr el conocimiento de cada uno de los creyentes. Porque ya sabemos que Dios no se comunica con el mundo porque el mundo no le escucha. No le escucha. Porque en una predicación o en un mensaje a 100 personas, usted verá que solamente 10 tal vez estén prestando atención a la palabra, mientras que los otros 90 o están conversando o están pendientes del teléfono o están viendo, vamos a decir, codiciando, viendo, poniendo la mirada en otras cosas. Por eso Él no le habla al mundo, porque el mundo no pone la atención. El espíritu del hombre que está en el hombre no presta atención muchas veces a lo que Dios le quiere hablar, porque no tiene interés. Y es donde el Señor habla de su simiente. Habla de su simiente. Está llamando a aquellos que están apartados, a aquellos que están en otras iglesias denominacionales, los está llamando a la palabra original, a su palabra, a su presencia, porque su palabra es Él. Y el Espíritu está en la palabra. Y la palabra va al corazón del hombre, porque el que es de Dios, su palabra escucha, y la fe viene por escuchar la palabra, y la fe es revelación. Tiene que haber una revelación, tiene que haber una comunión entre Dios y el hombre. Y esto solamente se logra a través del Espíritu Santo. Y la gloria sea del Señor. Por eso en esta preciosa tarde, el Señor nos ha dado una palabra a través de Mateo, en el Sermón del Monte, de las Bienaventuranzas. Vamos a leerla, un poco extensa, pero sabemos que Dios siempre añade bendición a su palabra. Quisiera cantarle algo al Señor, ¿verdad? Dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza y eso lo creemos porque lo experimentamos a cada momento, y Dios pone el sentir a cada predicación, a cada instrumento que Dios va a usar, pone el sentir diferentemente. Recuerden que hay 5 ministerios y cada ministerio se manifiesta de manera diferente con el mismo objetivo. O sea que el mismo Espíritu operando en los hombres, en los instrumentos que Dios escoge para el oficio de cada uno. Si es albañil, en la albañilería. Si es carpintero, en la carpintería. Si es electricista, o sea que cada ministerio tiene una operatividad diferente. O sea, una manera diferente de corregir, o sea, de llevar a la perfección al pueblo de Dios. Y en esta tarde quisiera cantar una alabanza al Señor, ¿verdad? Creyendo que la importancia que tiene Dios en su palabra. Siempre le pedimos al Señor, le pido siempre al Señor esto, que me ayude a mantenerme limpio para que su presencia pueda manifestarse pura en los momentos que Él requiere hablarle a su pueblo. Señor, tú que todo lo ves, hoy te pido por fe que te apiades de mí. Señor, no permitas jamás que yo siga en el mal, ofendiéndote a ti. Y por
apiades de mí. Señor, no permitas jamás que yo siga en el mal, ofendiéndote a ti. Y pon en mi corazón más amor y más fe para serte más fiel. Y pon fortaleza en mí, Señor. No queremos defraudarte en ningún momento, mi Rey. No queremos defraudarte, Señor. Por eso te pedimos esta fortaleza a través de esta alabanza de la gloria, creyendo que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Es grande tu amor y sé que tú me oirás. Es grande tu amor y sé que tú me oirás, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da cada día. En esta mañana quisiera que el Señor nos ayudara en esta palabra, ¿verdad? Que su Espíritu Santo transmitiera este sentir, principios y valores cristianos, lo que es el significado del odre viejo al odre nuevo. El significado de la palabra odre, de cómo el Señor encierra ese significado, cómo vamos a decir, las parábolas, de la forma como el Señor se expresa a los discípulos y se expresa a nosotros como discípulos de Él, dándonos un ejemplo de las necesidades de cada día para el creyente. Y en este sermón el Señor nos habla y nos lleva a una posición, a una posición original, real, que significa relación de Dios y Padre con Dios Padre con sus hijos, los creyentes. Aleluya. Y dice así, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decimos amén, y dice de la manera siguiente: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisada, pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios.
Cuando vamos a la lectura, esta lectura, ¿verdad? Esta primera lectura, y vemos cómo el Señor siempre la actitud, o sea, el don de enseñanza, el don de ciencia manifestado en nuestro Señor Jesucristo, ya que en Él se encerraba una plenitud, o sea, todos los ministerios y todos los dones en Él, los cuales deben de reflejarse en la iglesia. Son 5 ministerios los cuales tienen que estar operando en la iglesia, ¿verdad? Los 9 dones deben de estar también operando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo se compone de muchos miembros y cada miembro tiene vamos a decir, cada miembro tiene un oficio diferente. Y por eso el Señor nos habla y nos llama a una posición, como el mensaje, ¿verdad?, que nos dio el Señor el día 4. Nos habló de la posición, de buscar nuestra posición, ¿verdad? O sea, de buscar nuestro oficio dentro, vamos a decir, dentro del mundo espiritual, dentro de la iglesia, en nuestros hogares, en donde estemos tenemos que tener conocimiento de quiénes somos y buscar nuestra posición y mantener siempre nuestra posición. Porque los dones son sin arrepentimiento. El don de servir y que está en las personas, donde quiera que están siempre buscando, siempre hayan que hacer. Siempre hayan que hacer. Y en la iglesia siempre vamos a tener que hacer. Siempre hay una necesidad y aquel que tiene el don de servir siempre ve la necesidad. Muchos pasan y no se dan cuenta, pero el que tiene el don de servir siempre pasa, recoge un papelito, limpia una silla, acomoda líneas. Bueno, ese es un don que está en él, que muchas personas no tienen ese don. Igual que los ministerios, los oficios de la iglesia, los ministerios, también operan de esa manera. Dios está llamando primeramente a un conocimiento de un cambio. Tiene que haber un cambio de actitud humana a lo sobrenatural. El apóstol Pablo dice que todo lo que había aprendido lo tuvo por estiércol. Él necesitaba que todas aquellas cosas que había aprendido salieran, o sea, desaprendiendo para poder aprender. Si las cosas viejas pasaron, entonces hay un conocimiento en nosotros que debe también de ir pasando. Las actitudes humanas pueden quedar, que las actitudes son vamos a decir, el oficio de la persona, la manera, si es un buen albañil, tiene una actitud, una buena actitud, ¿verdad? Actitud, es con P, actitud, ¿verdad? Actitud, la forma de cómo se hace un oficio o un trabajo, ¿verdad? Ahí, o de la palabra actitud también, actitud con C y actitud con P, que es el comportamiento de la persona, la actitud que toma la persona ante alguna situación o algún problema. Y con esto el Señor estaba llevándolos, estaba enseñándoles, estaba mostrándoles la actitud que deberían de tener a sus discípulos. Y esto dice la palabra, el versículo 3, cuando el Señor comienza a hablar con los discípulos y los que estaban escuchando, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu. Es tremendo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y muchas veces el Señor nos llama porque lloramos y nos quejamos por las cosas, necesidades y problemas. Bueno, como les conté, una vez no había que comer y nosotros declaramos ayuno y nos pusimos a orar y el Señor nos proveyó, nos suplió. Que le creímos al Señor y esperamos y recuerden que en el mundo espiritual no hay casualidades, Dios las encausa, Dios encauzó un sentir para él dar una respuesta. La promesa de Dios, hay una
Una promesa dice, clama a mí y yo te responderé. Esa promesa tiene que cumplirse, tiene que haber un clamor, pero también tiene que haber requisitos para que ese clamor pueda tener respuesta. Ese clama a mí y yo te responderé. Porque en esa respuesta también dice el Señor que nos mostrará cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. La respuesta de Dios siempre es una sorpresa para nosotros. Aunque estamos pidiéndole a Dios cosas que necesitamos, ¿verdad? Necesidades, le estamos pidiendo un milagro. Cuando eso acontece nos sorprende, sí Señor, nos impacta. Porque muchas veces hay personas que le piden al Señor y eso sí, para las 3 de la tarde del día de mañana. Queremos imponerle nuestra voluntad a Dios. Amén. Y a Dios no le agrada porque Él como soberano, Él impone y da las cosas como debe darlas. Amén. Gloria a Dios. Siempre queremos darle a Dios lo mejor. Este hombre, Caín, le daba a Dios de lo que le sobraba. O sea, de las frutas, las mejores las dejaba para su consumo y la más chiquita y dañada se las daba al Señor, le servía al Señor como un sacrificio. Mientras que Abel le daba lo mejor, le daba las primicias de todas las cosas. Y esto fue por revelación. Abel todo lo hizo fue por revelación. Él supo de qué manera se deberían de hacer los sacrificios para agradar a Dios. Y esto fue por revelación. Porque recordemos que en el principio de las cosas, Dios fue añadiendo conocimiento conforme al compromiso del hombre con Él. Y en el versículo 10 dice la palabra en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado el que padece persecución. Muchos están viendo vamos a decir, estos problemas que se están viviendo, ¿verdad? Hoy en día, como una persecución. Y en sí, esto es algo que la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que lo leímos, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca para todas las cosas, o sea, para el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor estaba enseñándole a sus discípulos, dice en el versículo 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo, les estaba enseñando nuevas actitudes, ¿para qué? Para la obtención de su espíritu, ¿verdad? Para él poder darle su espíritu, necesitaba que las actitudes del hombre fuesen menguando, fuesen cambiando. Hay personas que tienen 20 y 30 años dentro de la iglesia y tienen el 80% de las mismas actitudes que venían arrastrando anteriormente antes de llegar a la iglesia. Sí, Señor. Hubo un arrepentimiento, pero aún la conversión se ha detenido en el hombre. Va muy lenta. Y en este tiempo, ya el tiempo no es más. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca conforme a las escrituras y las señales que el Señor nos está dando, nos está mostrando. Dice que el tiempo se ha apresurado por culpa de los escogidos. Sí, Señor, se ha cortado todas las cosas. Y el Señor está pidiendo que nosotros no desesperemos. Tuvimos una lectura donde el Señor nos estaba hablando de aquello que era el desierto, de pasar por ese desierto, de que nos apresuráramos, ¿verdad? A las peticiones, a la exigencia, que nos apresuráramos, que pusiéramos más énfasis, que pusiéramos
más empeño que desesperáramos en la búsqueda de su Espíritu Santo. Porque como el Señor quiere comunicarse con nosotros y está más deseoso de darnos lo que nosotros de recibirlo, pero nos está alertando que nos apresuremos aún ahora en este tiempo, ya que son las últimas manifestaciones que se están dando para que el pueblo se alerte y el pueblo entonces se aboque y el pueblo intensifique más la búsqueda del Espíritu Santo. Sí, Señor. ¿Cómo vamos a obtener la llenura del Espíritu Santo? La palabra dice que en el libro de Hechos, ellos subieron, escucharon lo que el Señor les dijo. Le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. 3 veces le repite lo mismo, lo afirma y lo reafirma a Pedro en su posición. Y luego le dice y le manda que lo espere en el aposento alto. A él y a unas 400 personas más, de las cuales solamente 120 permanecieron firmes. Las otras no pudieron esperar, no supieron esperar. Muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Y lo envió y estuvieron en oración, en súplica, en ruego, en ayuno, hasta que el Señor bajó sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, una preparación. Se pusieron a cuenta, se limpiaron y empezaron a esperar. Por eso hablamos del odre viejo. El odre es aquel cuero, vamos a decir, de camello o de tipo de cuero que utilizaban en aquel entonces, suponiendo que es de camello según la Escritura, y había que limpiarlo y purificarlo para poder hacer el envase, el odre, que es el cuero para poder vertir el vino. La palabra dice que no puede vertir el vino nuevo, o sea, el jugo de uva nuevo, dentro de un odre viejo. Porque el proceso de fermentación del jugo para convertirse en vino expande, ¿verdad? Expande y estira entonces el cuero, el odre, y si es viejo y ha sido estirado anteriormente con el primer proceso del primer vino, del primer jugo que se convirtió en vino, lo estiró. Cuando luego no puede, tienen que cambiar el odre para vertir el jugo nuevo, el vino nuevo, que al convertirse va a estirar. Si el odre viejo, si permanece el odre viejo donde se vierte el vino nuevo, cuando estira se rompe y se pierde el vino. Pero cuando entonces se cambia el odre para vertir el jugo de uva nuevo, en el estiramiento el odre estira y soporta la presión de la fermentación del vino, del jugo para convertirse en vino, perdón. Bueno, pero para esto tiene que tener un proceso de purificación. El cuero tienen que pasarlo por fuego, que esto es tremendo, para que los residuos de carne, cuando es quitado el cuero, de grasa y eso, todo eso se ha consumido y es algo tremendo. Y eso es lo que el Señor le estaba hablándoles a sus discípulos, la enseñanza que les estaba dando. La enseñanza que les estaba dando, él estaba limpiando el cuero para él poder edificar entonces el odre para poder vertir lo que él iba a vertir dentro de su Espíritu Santo y poderlo soportar. Él tenía que adecuar la personalidad, la actitud humana a llevarla, dice la palabra de Dios, a llevar entonces su humanidad dentro del hombre. Para que el hombre pudiese ser, el creyente pudiese ser semejante al Señor y poder soportar todas aquellas cosas, tenía que tener al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso el Señor en el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor le sigue hablando. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y sigue el Señor enseñándole. Y le dice: no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir.
porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor sigue limpiando, purificando y enseñando a través de testimonios, ¿verdad? Está hablando de un testimonio que somos la luz del mundo, que nuestro testimonio predicará, enseñará a las personas a confiar en esta palabra. Pero también está enseñando y nos está mostrando y nos dice, porque en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando del testimonio de aquellas otras personas, comparándolo con el que deberíamos de tener. Porque era el testimonio y la enseñanza que se venía arrastrando en aquel entonces, y esta era una nueva enseñanza, una nueva forma de vida, un nuevo hombre. ¡Qué tremendo! Para hacer morir lo terrenal tenían que dejar todos los ejemplos aprendidos para comenzar a recibir los nuevos ejemplos. Y los estaba llevando. Los estaba llevando. En el versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor nos ha llamado, a limpiarnos espiritualmente. Y la enseñanza que les estaba hablando y les estaba dando a sus discípulos conforme a la ira, porque la palabra de ira, enojo y contienda no mora el Espíritu Santo. Esta enseñanza que Él les estaba dando a sus discípulos nos las transmite a nosotros. Por eso les dice que si, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, este es el versículo 23, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es tremendo. Por eso la alabanza y pon fortaleza en mí. Pedimos al Señor fortaleza, la fortaleza espiritual, porque con nuestra fuerza no nos podemos nosotros enfrentar a las tentaciones, a las cosas del mundo, porque venimos del mundo y ahí venimos arrastrando desesperaciones, rencor, odio, amargura, traiciones, y pare de contar todo lo que venimos arrastrando del mundo. Pero llegamos entonces a una nueva vida, a una enseñanza nueva, donde el Señor comienza a despojarnos del viejo hombre, o sea, del odre viejo, para poder vaciarse Él dentro de nosotros. Necesita prepararnos para darnos el conocimiento, para darnos la fortaleza, para darse Él en nosotros. Gloria a Dios. Por eso Él es la esperanza viva. Cristo es la esperanza viva. Sí, Señor. Y entonces está hablando con los discípulos y les manda entonces a ponerse a cuenta para traer la ofrenda al altar. Deja tu ofrenda delante del altar y anda. Y ponte a cuenta. ¿Verdad que tremendo? Es precioso el Señor. Y les habla también del adulterio
donde dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Verdad que esto es precioso? Esto es precioso como él iba llevando una secuencia de enseñanza, de purificación, de qué manera ellos podían alcanzar, ser limpiados a través de qué, a través de sus mismos actos. Si la naturaleza humana tenía que ser despojada, sí, Señor, ser limpiada con el fuego celestial, pero había que hacer bajar ese fuego sobre nosotros a través de la fe, de la creencia, de la dirección de Dios, a través de lo que estaba haciendo a través de Jesucristo sobre sus discípulos. Asimismo el Señor lo está haciendo a través del pueblo al cual el Señor ha llamado, predestinados para salvación. Gloria a Dios. Él estaba llevándole una secuencia, un proceso. Ha sido un proceso. Recuerden esto. Ningún proceso es de agrado para nadie. El profeta nos dice en esta escritura, quitando el velo, ¿verdad? En la página 6 nos habla y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. En esta escritura tiene relación directa con el tiempo presente. Sí, Señor, el presente que estamos viviendo. Pues en ninguna época el tiempo de fin ha estado más cerca de nosotros que ahora. En ninguna época. Los acontecimientos mundiales, como también la situación caótica del mundo, nos demuestra esto. Dios está para hacer algo terrible muy pronto. El mundo está girando en circunstancias bastante peligrosas. Las palabras nos demuestran que hemos llegado al fin de todas las cosas. Este mensaje fue predicado, miren esto, fue predicado por el reverendo Oscar Gardona. Ajá, gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria al Señor. Y fue pasado, ¿verdad?, a nosotros para una enseñanza, para tomar de estas revelaciones que Dios le dio a nuestro pastor a través del profeta del hermano Branham. El Señor se mostró, así como lo hizo con Juan. Bajaron las profecías, Juan las toma y las trae a la iglesia. Así lo hizo con el profeta, ¿verdad?, hermano Branham. Trajo las revelaciones y él las trajo a la iglesia, y cada uno de los ministros que tomaron esta revelación, que Dios se mostró a través de esta revelación, y creyeron en estas profecías, confirmándolas a través de las escrituras, comprobando que aquellas profecías de aquel entonces citadas se están cumpliendo, dándose cumplimiento hoy en día, más las que se han venido cumpliendo, confirmando que verdaderamente eran de Dios. Muchas personas niegan la veracidad de esta profecía, pero no la están confirmando, sino por oído, por haber escuchado comentarios, vamos a decir, comentarios que el diablo ha puesto en la boca de otros ministros, ¿verdad?, para no juzgarlos, porque la palabra es la que va a juzgarles, y no han permitido que la revelación de esta palabra sea aún mayormente multiplicada, puesto que en su corazón no estaba el llamado de Dios. Estaba el conocimiento, pero no hicieron como hizo el apóstol Pablo.
No echaron el conocimiento que traían del mundo a la basura, sino que lo dejaron para dirigir al pueblo de Dios. Por eso hablamos de esto, de que si hacer morir lo terrenal significa las viejas actitudes que tienen que morir en nosotros, hay ministros que aún están arrastrando viejas actitudes y se le están transmitiendo al pueblo de Dios. Ajá. O sea, están dando, pues vamos a decir, lo que ellos creen que es malas experiencias, malos testimonios, porque estamos viendo estos hombres como están dando malos testimonios también fuera de la iglesia, y se paran al púlpito sin ninguna reverencia o respeto a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Toco este tema porque el Señor lo ha puesto en mis labios y así debe ser. Él lo quiere de esa manera. Por eso el Señor sigue hablando con respecto al amor en el versículo 38. En Mateo 5:38, gloria a Dios, dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra, gloria a Dios. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El capítulo 5 lo hemos leído. Cómo el Señor estaba enseñándole a sus discípulos de qué manera deberían de llevar la palabra o el evangelio que se les estaba anunciando. Gloria a Dios. El Señor estaba guiando a este pueblo, guiándolo al cambio de actitud humana, a lo espiritual. Por eso, cuando estamos leyendo Quitando el Velo, ¿verdad? Este folleto de Quitando el Velo en la página 6, estamos compartiéndolo. El mundo está girando en circunstancias bastante peligrosas. La palabra nos muestra que hemos llegado al fin de todas las cosas. En esta séptima y última edad, como en las demás edades, Dios ha dado su revelación. Él levantó hombres en cada uno de los periodos pasados y dio a través de ellos la revelación de su palabra que correspondía a cada una de las edades. Esa revelación fue la que siempre hizo la diferencia entre las personas que eran de Dios y las que no eran de Dios. Y ella será la que también hará la diferencia en este tiempo. Por eso hablamos de ministerios y ministros que están llevando mensajes en contra del mensaje. O sea, tienen la palabra, tienen el mensaje, pero no tienen la revelación de la palabra ni la revelación del mensaje. Gloria al Señor. Y es lo que el Señor nos está llamando, que prestemos mucha atención, con mucho cuidado. Con mucho cuidado, lo que Él quiere, lo que Él nos quiere enseñar. Nuestro Señor Jesucristo se sienta con sus discípulos y con toda la paciencia comienza a enseñarles, ¿verdad?, todas estas cosas y a mostrarles lo que era y lo que no era, lo que era agradable a Dios y lo que no era agradable a Dios.
La decisión de ellos era desechar lo que a Dios no le agradaba y tomar lo que a Dios le agradaba. Pero las cosas que a Dios le agradaba, y si estaban en ello, era porque le agradaba hacerlo. Y el Señor le estaba ordenando que se despojasen de aquellas cosas que a Él no le agradaba. ¿Verdad? Como alguien dijo que el pecado era muy sabroso, pero al Señor no le agradaba el pecado, entonces tenía que despojarse de aquello que le agradaba para hacer lo que no le agradaba, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, vamos un momento, tomemos una lectura acá en Romanos capítulo 7, sigamos compartiendo, la gloria sea el Señor, ¿verdad? Romanos capítulo 7, bendito sea el Señor. Donde dice el apóstol Pablo, muy puntual, sí Señor. Perdón, capítulo 7, donde el apóstol Pablo nos muestra aquí, a través de esta escritura, dice el versículo 17, vamos al versículo 17, o al versículo 15, perdón, y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, es tremendo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Era lo que el Señor estaba haciendo con los discípulos, hacerlos ver que lo que moraba en ellos a Dios no le agradaba. Los estaba llevando a un confrontamiento espiritual a lo natural. La palabra dice que el carnal no discierne lo espiritual. Él tenía que sacarlo de lo carnal. Sí, Señor. O sea, de lo natural, de lo que hacía diariamente, de la rutina natural, lo estaba llevando entonces al conocimiento espiritual. La ley dice esto y los estaba llevando por la ley que conocieran la codicia, porque mientras que no conocían la ley, no conocían que la codicia estaba en ellos. Tenía que darle el conocimiento de la ley para que ellos pudiesen entender que la codicia era pecado. Y ahí ellos examinan lo que era bueno y lo que era malo. Pero tenía que abrir el entendimiento. Tenía que llevarlos al conocimiento, a la revelación de la palabra de Dios. Y el Espíritu comenzar a hacer en ellos el proceso, llevarlos al proceso al cual el Señor nos ha llamado día a día. A una conversión, un proceso de conversión, que es lo que hemos leído en Romanos capítulo 12. Dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Que no nos conformemos a este siglo, sí Señor, sino que por medio de la renovación de nuestro entendimiento, necesitaba una renovación, una revelación para que su entendimiento pudiese ser renovado, llevarlo entonces a esa renovación a través del entendimiento, del conocimiento de la ley y la aplicación de la ley a lo natural. Para que lo natural pudiese salir y echado a la basura, tenía que entrar lo espiritual. Y el Señor le estaba llevando el conocimiento de todas estas cosas cuando vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal les estaba explicando la importancia de la presencia de Dios, o sea, como dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estaba hablando de que ellos eran, donde quiera que ellos estuvieran, iban a resplandecer, porque el comportamiento de ellos era diferente al comportamiento del mundo. Venían del mundo, pero ya no eran del mundo, ya no eran. Aunque tuviésemos, como dice la palabra, andamos en la carne, pero no militamos conforme a la carne. Porque nuestras almas son espirituales, poderosas en el espíritu, como dice Efesios capítulo 6. Poderosas en el espíritu. O sea, la manifestación del poder de Dios en cada uno de nosotros.
Pero para que eso llegase a operar, el Señor estaba comenzando en el proceso depurativo, comenzar a abrir el entendimiento para que pudiesen entender cuál fuera, vamos a decir, para que pudiesen ellos entender y aceptar cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la voluntad de Dios, o sea, despojarse, pasar el lodo, pasar este cuerpo, pasar la naturaleza del hombre por el fuego. Yo me imagino que, imagínense, pasa uno la mano por el fuego y se quema y arde, y este cuero pasándolo, despojándonos del viejo hombre, quema, molesta, arde. Muchas veces muchos caen, se levantan, pero siguen adelante, porque son hombres predestinados, escogidos para salvación. Y están en muchas partes. Están en denominaciones, están en el pueblo católico, por decirlo, gloria a Dios, y están en muchos lugares, pero el Señor les está llamando a salir por esto, porque ya el tiempo no es más. Como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas allí escritas, porque el tiempo está cerca. Al que se le revela, al que entiende, al que su entendimiento, cuando el velo cae, como dice este folleto precioso, dice quitando el velo, cuando el velo cae, cuando a los discípulos empezó el Señor, el velo comienza a caer y comienzan a entender, y él comienza a hablarle el amor a los enemigos, amar a nuestros enemigos. Esto es tremendo, poner la otra mejilla, comienza a hablarle de todas estas cosas, de los juramentos. Ya no juremos ya de qué manera deberían de hacer las cosas. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirá el Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es del trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Les estaba enseñando nuevas actitudes, gloria a Dios. Porque todo tiene, vamos a decir, un proceso, como los profetas han venido, ¿verdad? Desde Abraham y así viene el Señor trayendo profecías, profetas, vino José, luego vino Moisés, luego vino Josué, o sea, sucesiones ha venido, porque la obra de Dios nunca se va a detener. No, Señor, el Señor va menguando y va creciendo y va poniendo y va saliendo. El Señor va añadiendo profetas, hombres, conforme a las necesidades de su pueblo. ¿Para qué? Para irlo llevando en el conocimiento, en la perfección, en la preparación. Pero el propósito de Dios de todas estas cosas, ¿verdad? Es cambiar el orden del hombre, para que el hombre pueda verdaderamente nacer de nuevo. Quiere llevarnos a la perfección, sí, Señor, pero para llevarnos a la perfección, el Señor necesita que nosotros dejemos las cosas viejas, sí, Señor, que nuestros labios sean santificados, que nuestra mente llegue, vamos a decir, nuestros pensamientos lleven cautivos a la obediencia de esta palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta preciosa tarde, donde el Señor nos está hablando y nos está mostrando que tiene que haber una preparación para que podamos escucharle. Si no, no vamos a poder escucharle, no vamos a poder entender. No vamos a entender, no tenemos revelación de lo que Dios quiere para nosotros. Y las cosas que Dios quiere para nosotros es la que nos va a llevar a la posición que Él nos quiere dar. Cuando conocemos nuestra posición en el mundo espiritual, aquí es donde Dios comienza a operar a través de nosotros.
Primeramente en nosotros y luego a través de nosotros. Es cuando nos convierte en instrumentos para Él. Donde un instrumento es enviado a hacer lo que el Señor le está diciendo que haga. Y aún así, dice el Señor, porque el Señor morando en Él va a hacer la obra que Él quiere hacer a través del instrumento que le está enviando. Gloria a Dios. Yo sé que me están entendiendo. Por eso nos está llamando a ir allá, lo que Él nos está entregando. Nos está entregando, pero muchas veces hablamos de esto, ¿verdad? La rutina. El Señor nos quiere hacer salir de esa rutina, que nos conformamos de la oración, lectura y no salimos. No, hermano, tenemos que profundizar, hermano mío, tenemos que entrar. Y hermanas que están escuchando, dentro del corazón de Dios, para que Él nos hable, para que nos comunique todas aquellas cosas grandes y ocultas que tiene para nosotros. Pero para podernosla comunicar, tenemos que llenar los requisitos de Dios. ¿Verdad que sí? Eso es un amén. Los requisitos de Dios. Por eso, en este tiempo, ¿verdad? Hablamos del proceso significativo del creyente para lograr Dios confiar en dicho creyente. Es que escuché esta pregunta que hizo el Señor a través de nuestro hermano Baldo en la predicación del domingo, del día de ayer, en la mañana. Y la pregunta fue: nosotros confiamos en Dios, pero ¿podrá Dios confiar en nosotros como confió en Josué? ¿Podrá Dios confiar en nosotros? Porque tenemos la confianza en el Señor. Pero ahora Dios necesita confiar en nosotros. Y nosotros necesitamos que Dios confíe en nosotros. Para Él poderse vaciar en nosotros y darnos lo que nos quiere dar. Que podamos nosotros, vamos a decir, ser responsables de lo que Dios nos entregue. Tenemos que estar preparados. Los discípulos estaban pasando por este proceso. Dios, el Señor les estaba cambiando el cuero, el odre, para vaciarse en ellos y ellos pudiesen resistir entonces todo lo que Él les iba a dar. Y así Dios lo está haciendo igualmente, porque todo no ha cambiado. Él mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, es el mismo Dios, el Dios de Abraham, es el mismo Dios de usted, el mismo Dios mío. Sí, Señor. Por eso el proceso tiene que seguir igual, llevándonos al proceso de cambio, de transformación. Está el arrepentimiento que nos trae la iglesia, y luego comienza el Señor con el proceso de cambio a través de los mensajes, de la enseñanza. Utiliza entonces al ministerio para la perfección de los santos de Dios. ¿Sí me están entendiendo? En Efesios 4, vamos un momento a Efesios 4, compartamos un momento para que pasemos a la bendición de Dios. Sí, Señor, a la bendición de Dios. Efesios capítulo 4, gloria al Señor. Dice Efesios 4, versículo 11 en adelante. Sigue bendita la palabra de Dios. Y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó 5 ministerios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar los ministerios para perfeccionar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios en perfección, en su posición, cada uno con los dones que el Señor había puesto en cada uno, operando estos dones, y cada ministerio, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la revelación de esta palabra, a la aceptación vamos a decir, del proceso de conversión. El proceso de conversión de cada uno, de cada persona, de cada creyente, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él vaciándose en nosotros, sí, Señor, que tomando control de nosotros en la posición que Él nos quiere agarrar, que Él nos quiere llevar, a que nosotros llevemos, nos posesionemos entonces de su palabra,
Y el Espíritu Santo, haciendo la obra en nosotros, comienza a hacer la obra también en la iglesia a través de los ministerios que Él ha puesto en cada uno de nosotros. La gloria sea el Señor. Cada ministerio compone el cuerpo de Cristo. Recuerden, somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, y Él se repartió en la iglesia para conformar su cuerpo. Gloria a Dios. Y eso se llega solamente de esta manera, a través del proceso de conversión, haciendo morir lo terrenal, hacer morir lo terrenal en vosotros. Si las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque ya usted y yo, ya llegando a esta edad, a este tiempo, donde el tiempo ya no es más, y ya tenemos que estar nosotros maduros, consolidados verdaderamente en la palabra, siendo nosotros instrumentos de Dios, permitiendo que Él more en nosotros, permitiendo que Él tome control de nosotros. Por eso cuando hablamos de Josué, así como Dios confió en Josué y le dio a Josué, le dio la palabra, así dice el Señor, mandó a detener el sol se detuvo, los muros de Jericó cayeron, solamente di la palabra, porque ya Dios teniendo confianza, le dio plenitud de poderes a Josué para él poder hacer lo que quería hacer a través de ese instrumento. Ese instrumento tenía que llegar a una perfección y alcanzar la confianza de Dios para Dios poderse vaciar y hacer lo que él quería hacer a través de este hombre, a través de este otro profeta que el Señor levantó para ese propósito. Y es lo que Dios nos está llamando a nosotros. Nos está llamando a una perfección. Nos está llamando a llevar nosotros la vida que Él nos está enseñando a través de la Santa Escritura. Así cuando Él llamó a sus discípulos y se sentó con ellos en el monte a enseñarles, gloria a Dios, en el libro de Mateo, donde Él les habló y les enseñó y comenzó a darles palabras y a decirles, ¿verdad? Y a decirles las cosas, capítulo 5 de Mateo, las cosas que deberían de hacer, porque Él sabía que era como un vaso lleno de borra de café bajo un chorro de agua. Usted lo hace en la noche, hágalo por prueba y usted verá como el significado de esto. Y usted ve el chorro de agua abierto durante 1 hora y examine luego y usted verá como no hay ni una partícula de café. Porque el agua que cae del chorro va rebosando y va sacando todas las partículas de suciedad que estaban en el vaso. Y el vaso queda limpio, plenamente lleno de agua pura. El agua limpia el agua. El espíritu limpia el espíritu. Y Dios, al vaciarse dentro de nosotros, saca lo que no es de Él. Sí, Señor. Saca lo que no es de Él. Ahí es donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que el Señor quiere. Todas las cosas hechas nuevas, todas las cosas nuevas, para Él darnos la confianza y la autoridad, porque sabe que nosotros vamos a saber hacer con lo que Él nos está entregando. Con los talentos que Él nos está entregando, sabemos lo que vamos a hacer. Aún lo poco que tengamos nos lo va a quitar si nosotros no sabemos, si nosotros fracasamos, si nosotros traicionamos la confianza de Dios. Sí, Señor. Pero Él está preparando a un pueblo en el cual Él pueda confiar, al cual Él pueda entregar sus promesas, el cual sepa qué va a hacer con esas promesas y dedicar cada promesa, dedicar cada valor, dedicar cada don. ¿Para qué? Para la perfección de los santos en la iglesia, para la perfección de la iglesia, para las cosas que Dios les manda hacer. Sabiendo Dios con toda la confianza puesta en Josué. Josué estuvo al mando, estuvo llevando la obra como Dios le dijo que lo hiciese. ¿Por qué? Porque fue perfecto en todo lo que él hizo. Fue perfecto porque
Josué viene siendo el Espíritu Santo en usted, dirigiéndolo, llevándolo a la tierra prometida. Y así tipificó Josué el Espíritu Santo, llevando al pueblo a la tierra prometida, a la tierra prometida. Pero fue el hombre que Dios escogió para eso. Y Dios tiene un propósito contigo, hermano, que me escuchas en esta preciosa tarde. Él te quiere llevar también a ese conocimiento. Te quiere llevar también a esa confianza. No solamente que tú confíes en Él, sino que Él pueda confiar en ti y saber que vas a hacer las cosas que Él te ha mandado a hacer, punto por punto, paso por paso, sin quitar una coma, sin quitarle un punto, sino haciendo las cosas tal cual como Él te las está mostrando, sabiendo que las va a hacer, porque la confianza significa fe. Si teniendo nosotros esa fe puesta en el Señor, Él también quiere tener en nosotros la confianza, tener su confianza puesta en nosotros, pero tiene que prepararnos. Jesús preparó a estos hombres. Jesús preparó a estos hombres. Y cuando se vació el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque ya estaban preparados para recibir lo que les iba a dar. Pero tenían que despojarse de todas estas cosas, maledicencia, vamos a decir, malos testimonios, la ira. Eran personas de duro entendimiento, tenían que despojarse de la ira, tenían que despojarse de los malos juramentos que hacían. Les habló también del adulterio, les explicó también esto, de las ocasiones de caer, de qué manera, cómo debían ellos de comportarse, qué era la exigencia que Dios estaba haciéndole a ellos, qué era lo que Dios les estaba pidiendo a ellos que le entregaran. Porque muchas veces oramos y decimos: Señor, quítame, Señor, estos malos deseos. Señor, quita de mi corazón, Señor, la codicia. Señor, quita de mi corazón los malos pensamientos. Y déjeme decirte que el Señor no te va a quitar nada de eso. Por eso dice que hagamos morir nosotros. Yo voy a hacer morir lo terrenal en ti. Nos hagamos morir nosotros. Luchemos, porque esa lucha es suya y es mía. Tenemos que hacer morir lo terrenal. Por eso al Señor no podemos pedirle que nos quite malas actitudes, sino entregárselas, dárselas. Son del mundo, déselas al mundo. Y déle a Dios lo que es de Dios. Dele aquellas cosas que Él le está pidiendo. Él le está hablando: bienaventurados los que padecen persecución. Fíjense ustedes. Un hermano estaba hablando de una persecución, que le iban a cerrar la iglesia porque decretaron este tiempo, lo que se está viviendo. Y él decía que no, que él continuara reuniendo a la iglesia, y él está siendo dirigido por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también nos lleva a una revelación de la palabra. Dice que nos sujetemos a las autoridades terrenales, que toda autoridad está impuesta por Dios. El que se resiste a ella, Dios se resiste. Y cuando hay este tipo de órdenes para bienestar del pueblo, nosotros vemos que es justo lo que están pidiendo los gobernantes, ¿verdad que sí? Y nos sometemos a ello. Nos sometemos, no faltando, no cayendo entonces nosotros ¿en qué? No cayendo en una rutina y enfriándonos. Ya Él queda en nosotros. En nosotros queda el mantenernos en comunión, en mantenernos en compañerismo uno con otro, por los medios que Dios nos ha dado. El internet, el teléfono, y para de contar, una visita a un hermano, ya que nos dan un tiempecito para salir, así lo hacemos. Nos reunimos con unos hermanos, oramos y nos regresamos a casita a ver el video, a ver la predicación. Y así lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si es una ley que se ha puesto, y es una ley para bienestar del pueblo, recuerden, para bienestar, ya que hay una epidemia y hay cosas que están pasando y están resguardando el pueblo. Entonces, aquí, bienaventurados entonces los que padecen persecución por causa de la justicia, mas no por la injusticia, por causa de la justicia. Somos bienaventurados. Hasta la fecha no hemos visto la persecución. La persecución no de esa manera. Estamos viendo unas medidas de salud que se están tomando, y debemos darnos cuenta de esto.
Y es lo que el ministro, aquel que está a cargo, vamos a decir, el ángel que Dios ha puesto para dirigir a su pueblo, tiene que velar en esto y tener revelación. De la misma palabra tiene que revelarse. No tener actitud humana sobre esto. No, sino tener la actitud del Señor. Bienaventurados los mansos de corazón. Él estaba hablando con sus discípulos que entregaran todas estas actitudes humanas para él poder manifestar las actitudes propias del Espíritu Santo. Y las actitudes propias del Espíritu Santo son los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y es lo que Dios quiere que entendamos. Que tenemos que cambiar completamente. Tiene que haber un cambio íntimo, un cambio profundo en nosotros para poder nosotros llegar a que Dios confíe en nosotros. Para que Dios pueda confiar en nosotros tenemos que cambiar, hacer morir lo terrenal. Sí, Señor, morir al viejo hombre, ser nuevas criaturas en Cristo, aleluya. Y es donde Él nos va a dar su Espíritu Santo. Pero queda de nosotros, de parte nuestra, la lucha para alcanzar, la lucha a someternos a la voluntad de Dios. Y yo creo que el Señor, sabiendo que estos son los últimos tiempos, nos dio este tiempo. Porque nadie me diga que no tiene tiempo para orar. Nadie me diga que no tiene tiempo para escudriñar. Nadie me diga eso. El Señor sabiendo hacer, sabiendo y viendo el afán que hemos dedicado nosotros, el afán que hemos dedicado no a las escrituras, sino a las cosas del mundo, a las necesidades, porque sí las hay. Pero a veces dedicamos más tiempo a las necesidades que el que debemos dedicarle. Debemos de aceptar estas cosas. Debemos de aceptar estas cosas. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro, por cierto, de Romanos también, capítulo 7, dice, ojalá todos fueran como yo. Pero por causa del abstenimiento, porque Pablo tenía el don de abstenimiento, Pablo no tenía esposa. Y él decía, ¿por qué? Porque la esposa le quita tiempo, la familia le quita tiempo al hombre que debería dedicarle a Dios. Sí, Señor, lo dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo para finalizar, para cerrar, ¿verdad? Capítulo 7, donde dice Pablo en analogía del matrimonio. Dice, analogías al matrimonio, donde el apóstol Pablo está hablándonos de cómo le dedicamos más tiempo, más tiempo al hogar que al Señor. Y en estos momentos no me llega donde está esta escritura, ¿verdad? Pero sí sé que el apóstol Pablo dice que es mejor casarse que estarse quemando. Es mejor casarse que estarse quemando. Pero por falta del don de abstenencia, porque él tenía ese don. Y él tenía todo el tiempo para dedicárselo al Señor. Trabajaba lo que necesitaba y el tiempo que le quedaba en la noche, en la madrugada, se lo dedicaba al Señor. Ese don de abstenencia, creo que está en 1 Corintios. Aquí en 1 Corintios, hermano. Siempre, bueno, somos humanos, gloria al Señor. En 1 Corintios, amén. Dice así, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en cuanto a Corintios capítulo 7, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos
sosegadamente de la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Aquí dice el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a las solteras y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, cuando dice, quisiera bien que todos los hombres fuesen como yo, porque no tenía esposa, no tenía hijos, ¿verdad? No es malo tampoco, no digo que renieguen de esto, no, hermano, es una bendición muy grande la familia. Pero como él tenía el don de abstenencia y no la tenía, él tenía más tiempo para dedicárselo al Señor. Y creo que en este tiempo que estamos viviendo, en este momento que estamos viviendo, el Señor nos ha dado esta bendición tan grande, lo vemos como una bendición porque tenemos más tiempo para dedicárselo al Señor. Sí, Señor. Sí, hay necesidades, pero la palabra dice que Él iba a suplir nuestras necesidades. Si nosotros lo creemos, Él lo va a hacer. Pero ¿para qué entonces queremos nosotros salimos a la calle y no dedicamos pues lo que el Señor quiere, el tiempo en lo que el Señor quiere pues que se haga? Entonces, como el Señor quiere dedicar su confianza en nosotros y nos está llevando a eso, a darnos su Espíritu Santo, el proceso por el cual el Señor nos ha ido llevando es con un propósito. Por eso los discípulos, Jesús les dio esta enseñanza, que es la misma enseñanza que nos da a nosotros, ¿verdad? Que son las bienaventuranzas. Les habló del juramento, del odio, del rencor, del perdón, de perdonar, de ir y pedir perdón antes de traer la ofrenda. O sea, muchas veces las oraciones creemos nosotros que Dios nos escucha y no nos acordamos de que tenemos un problemita, que tenemos algo que no hemos alineado. Y el Señor nos está llevando a eso, a una perfección. Que recordemos dónde estamos fallando. ¿Dónde estamos fallando? Que recordemos nuestros errores, ¿sí? Y que corrijamos nuestros errores. Que corrijamos, reconozcamos nuestros errores. Para que dejen de ser errores y sean experiencias que podamos corregir a otro hermano. Yo pasé por esa experiencia, pero yo reconocí y Dios entonces me dio el conocimiento de cómo resolver este problema. Y es lo que Dios quiere, la aceptación de que verdaderamente le necesitamos y que necesitamos de su Espíritu. Y así como la alabanza, ¿verdad? Que estamos cantándole al Señor hace un momento. Él todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Lo importante es que nosotros entendamos eso y ayudemos al Señor en lo que Él quiere hacer en nosotros. Pongamos más empeño de nuestra parte, pongamos, vamos a decir, decisión en lo que debemos de hacer y alcancemos la meta que el Señor tiene para nosotros. Como dice el apóstol Pablo, no es que ya la hayamos alcanzado, pero proseguimos al blanco, proseguimos adelante con Jesucristo. Bueno, que el Señor les bendiga y les guarde. Quisiera que inclináramos nuestro rostro un momento y lo oráramos al Señor para que nos ayude a seguir adelante por este peregrinar, sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Por eso, Señor, en esta preciosa mañana, en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ayude, Señor, a seguir adelante. Que cada enseñanza, que cada palabra, Señor, sea para alcanzar, Padre de la gloria, tu confianza. Queremos que confíe en nosotros. Prepáranos, Señor. Que ese odre viejo, Padre, salga de nosotros y el nuevo comience a operar y tu Espíritu Santo, Señor, sea vaciado en nosotros y hacia hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Te pedimos perdón, Padre, si te hemos fallado en alguna oportunidad. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de conocimiento, pero también te pedimos fortaleza de lo alto. Fortaleza, Señor, de tu Espíritu en nosotros, para nosotros poder seguir adelante y que nos siga limpiando, Padre de la gloria.
Siguen, Señor, tratando con nuestras actitudes humanas, porque queremos nuevas actitudes en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y como creo que hubo una llamada de algunos hermanos, creo que de Colombia, familia Piña, algo así. Bueno, tengo la dirección en el correo genarochirino@98 y está en mi correo y los números de la iglesia que aparecen ahí y le da la información y nos podemos comunicar por Facebook. Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.